Listo. Conforme habíamos visto en el inicio de nuestra materia, conforme habíamos visto en la parte introductoria de nuestra materia del día lunes, puesto que estamos empezando, ahora estamos empezando recién con nuestra materia, así con los temas de nuestra materia, habíamos señalado que la preparación y evaluación de proyectos o elaboración y evaluación de proyectos tiene una relación estrecha con el desarrollo económico de todo país. Y este capítulo, este y el segundo capítulo, serán un poquito los capítulos teóricos que vayamos a tener dentro de la materia, pero con los cuales vamos a poder entender cuál es la importancia de elaborar proyectos. Como les decía en algún momento, en principio yo señalaba que quizás el emprender, el realizar una determinada actividad, puede que no sea muy importante el incursión, el hacer un proyecto. No obstante de ello, y avanzando en la materia, investigando y demás, llegué a la conclusión que es muy importante verificar ciertos aspectos, aun sea a grosso modo, para poder minimizar el riesgo. ¿Qué riesgo? De la inversión, de perder nuestra inversión. Nosotros invertimos ¿para qué? Invertimos para ganar, para tener rentabilidad. ¿Sí? Necesitamos invertir para tener rentabilidad. Si no tenemos rentabilidad, pues no nos va a servir incursionar en un determinado proyecto. Es más, vamos a perder si incursionamos en un determinado proyecto. Y en ese sentido, y por ese sentido, pues todo Estado, todo gobierno realiza proyectos y los planifica en el marco de su planificación para el desarrollo. He ahí donde radica la importancia precisamente de nuestros proyectos. Entonces, para ello, lo que necesitamos hacer primero, todos, ya que no todos somos de la rama expresa de la economía, pero y necesitamos adentrarnos algunos conceptos en cuanto a la evaluación, en cuanto a la elaboración del proyecto, algunas definiciones que podríamos empezar a señalar viene a ser el crecimiento económico. Y un concepto y una palabra que todos, absolutamente todos, hemos debido escuchar en algún momento. Por casualidad, quizás en el minibús, quizás por el compañero, quizás porque estamos trabajando en cuanto al doble aguinaldo en algún momento, ¿no es cierto? Si nosotros crecemos económicamente, vamos a tener doble aguinaldo. Es lo que en algún momento hemos escuchado señalar. Más allá, si está bien o está mal, me sirve este concepto del doble aguinaldo para poder explicar el concepto de crecimiento económico. Entenderemos el crecimiento económico como el incremento de la riqueza o el incremento de los ingresos de una determinada población en relación y en comparación con un indicador anterior. Podríamos señalar que estamos creciendo si hablamos de estatura, sí y solo si nos comparamos con una medida anterior, ¿no es cierto? Entonces, este crecimiento económico utilizará un indicador económico para verificar precisamente su concepto, es decir, si está incrementándose o no se estará incrementando. ¿Cuál es el indicador que utiliza nuestro estado y todos los estados para poder determinar si hay o no hay un determinado crecimiento económico? Viene a ser el Producto Interno Bruto, que explicado o definido en un solo término, podríamos señalar que es el ingreso de un país. Entonces, para poder determinar que estamos creciendo, y muchos hemos debido ver banners, demás, que estamos creciendo 9.1, ¿qué es lo que han hecho? Han cuantificado el PIB de un determinado año, ya sea del 2020, 2021, y lo han comparado en relación a un Producto Interno Bruto anterior. Si es mayor, podríamos afirmar que estamos creciendo económicamente.
crecimiento económico básicamente es el incremento de la riqueza, el incremento del ingreso. Pero este incremento del ingreso no necesariamente va a estar relacionado con el bienestar social de nuestro país, con la calidad de vida, en otras palabras, de nuestro país. Podríamos tener mucho dinero, quizá, pero eso no significa que estamos mejorando nuestra calidad de vida. Y para poder considerar que nuestro país está, entre comillas, mejor, deberemos no solo considerar el crecimiento económico, sino debiéramos considerar un concepto que va más allá del incremento de la riqueza, lo que viene a ser el desarrollo económico. En este desarrollo económico, si bien consideramos ese incremento de la riqueza, también este incremento de la riqueza no se queda ahí, no se queda en números de ingresos, en números de bolivianos. Tenemos el año 2021 más dinero que el año 2022, entre comillas. Lo más importante es que este incremento de la riqueza se refleje en la calidad de vida de los habitantes. Sí y solo sí, de esta forma podríamos asegurar que estamos desarrollándonos económicamente. Ahora, si bien podríamos tener ingresos, podríamos tener riqueza, entre comillas, lo importante es incrementar la misma. Si nosotros en un año tenemos un ingreso de 1,000 bolivianos, al siguiente año pues vamos a querer tener un ingreso de 1,500, siguiente año de 2,000 y así sucesivamente, ¿no es cierto? Hasta un momento tal que quizá no vayamos a poder incrementar un poco más. Pero, ¿cómo vamos a poder incrementar el ingreso o la riqueza que nosotros podríamos generar anualmente? Quizá buscando otro trabajo, quizás buscando mejores oportunidades en términos de proyectos, en términos de inversión, pues este incremento de riqueza que deberá estar reflejado en la calidad de vida de todos los habitantes dependerá básicamente de la calidad también de las inversiones, que lo pongo en rojo. ¿En qué sentido esta calidad de las inversiones? En el sentido de que no, y eso yo discrepo mucho, discrepo bastante con algunas afirmaciones que escucho, que el incremento de la ejecución de la inversión pública es el 90%, es el 80%, o hemos invertido 1 millón, hemos invertido 2 millones. Más allá de la ejecución del dinero, más allá de la ejecución de la inversión como tal, creo yo que esa ejecución debiera reflejarse en un incremento de bienestar, un incremento de la calidad de vida. Entonces, calidad, resultado, en otras palabras, pienso yo, respecto a la inversión. Pienso que no debiéramos invertir en proyectos, sí, son proyectos sociales, pero que no cumplen o que no reflejan algún resultado. Ah, pero estamos invirtiendo. Perfecto. Pero aún así sea una inversión social, debería tener y debería poderse cuantificar en un resultado, aún cualificable. Ah, estamos haciendo un camino. Perfecto. Pero ese camino no genera ingresos, no, pero sí refleja o se traduce en un bienestar social. Ah, es menos riesgoso, menos accidentes, mayor transitabilidad, pues son beneficios que nosotros vayamos a tener. Ah, estamos haciendo canchas, perfecto, pero mediremos. Estamos teniendo alguna red, no retroalimentación, sino algún rédito por ello. Sí, no. ¿De qué nos sirve tener un montón de canchas si no las usamos? Serviría mucho más si las usamos, ¿no es cierto? Deberíamos usarlas, deberíamos tener un plan para el uso, uso necesario y uso adecuado. Tampoco quiere decir que vayamos a tener obras, destrozar absolutamente todo. Vamos a hacer parques y después de un mes todo destrozado. No,
pero necesitamos poder cuantificar ese beneficio, ya sea social, en el ámbito de calidad, de mejora de vida, o ya sea en términos monetarios, cuando hablamos de una inversión en empresa pública, por ejemplo, y eso vamos a ver en el capítulo del proyecto, cuál es la diferencia entre institución pública en empresa pública y empresa privada. Entonces, para considerarnos que estamos en vías de desarrollo, debiéramos incrementar, además de la riqueza, la calidad de vida de nosotros, de los habitantes. Y eso dependerá de la inversión. Y ahí viene ya la importancia del proyecto. ¿Qué hacemos con los proyectos o para realizar un proyecto? Proyecto puede ser una empresa de producción de bienes, de producción de servicios. Lo que estamos haciendo cada uno de nosotros en este momento es un proyecto de vida. Estamos invirtiendo tiempo, dinero, esfuerzo para tener una profesión. Y después, teniendo ya nuestra profesión, ¿qué es lo que vamos a querer? Empezar a trabajar. Y al momento de trabajar vamos a generar ingresos y con ello vamos a incrementar nuestra calidad de vida. Entonces, si no aprovechamos al máximo esta inversión en tiempo y recursos, pues el resultado, el objetivo de nuestro proyecto se va a ir retrasando. Entonces necesitamos invertir bien. A eso nos referimos con calidad de inversión. Si vamos a invertir en una empresa, pues tratemos de minimizar el riesgo de pérdida de la inversión. Quizá no vamos a poder asegurar el éxito al 100%. Hay una probabilidad que no vamos a poderlo asegurar, pero lo que sí podríamos asegurar que vamos a minimizar la probabilidad de pérdida de nuestra inversión. Por eso llamamos invertir mal lleva a la pobreza, definitivamente. Si no invertimos bien, estamos perdiendo. Y para ello deberemos hacer proyectos, para ello deberemos elaborar y además de elaborar, evaluar proyectos para minimizar el riesgo. Ahora, y en ese sentido, ¿cuáles serán las características principales del desarrollo económico? Y aquí también discrepo y observo muchas cosas que escuchamos entre lo que se escucha, la teoría, la realidad, lo que se observa y demás. Por un lado, deberemos tener una capacidad productiva cercana a su potencial. ¿A qué nos referimos? Minimizar el capital ocioso. Y a eso me voy en cuanto a calidad de inversiones. No valdría la pena, valga el término, invertir cuantiosas cantidades de dinero en proyectos que no reflejan un resultado. Pero es social, es proyecto social. Perfecto. Pero aún los proyectos sociales pueden ser evaluados con indicadores en una relación beneficio-costo. ¿Cuánto me cuesta y qué beneficio estoy obteniendo de la ejecución de ese proyecto? Minimizar al máximo el capital ocioso. Utilizar al máximo los recursos potenciales en cuanto a materia prima, en cuanto a tecnología, en cuanto a espacios, en cuanto a ambientes, capacitación, conocimiento en muchos casos. Por otro lado, hablamos de la sostenibilidad. ¿A qué nos referimos? Que el crecimiento del ingreso debiera ser sostenible, constante en el tiempo. No quiere decir que en un año nos disparamos, ¿no? Hemos crecido un montón. Que este crecimiento sea sostenido, porque esos picos, como en toda matemática, si nosotros hacemos una regresión lineal, podríamos tener información errónea, ¿no es cierto? Un pico. Hubo una, ¿qué se llama? Cuando nos dicen, va a subir el azúcar. Estamos hablando de, a ver si alguien me ayuda. Especulaciones. Exacto. A veces podemos especular en cuanto a va a incrementarse el precio del azúcar. ¿Qué hacemos todos? Carrera a comprar azúcar. ¿Qué es lo que ha pasado en un momento con la pandemia?
Hasta el momento no entiendo por qué, pero el papel higiénico desapareció de todo lado. Sí. Y digamos, el alcohol sí tenía su razón de ser, pero el papel higiénico, la verdad, no entiendo el por qué. Pero si hacemos un análisis del papel higiénico, de la tendencia de crecimiento del nivel de ventas, pues en ese momento vamos a tener un pico, vamos a tener un pico. Y eso no quiere decir que somos sostenibles. Esa sostenibilidad es un crecimiento tal vez no pronunciado, pero sí constante en el tiempo, que es una de las características para poder señalar y asegurar que estamos desarrollándonos económicamente. Por otro lado, la redistribución de la renta. Y también discrepo un poquito en cuanto a ello. ¿En qué sentido? Si nosotros estamos estudiando viernes por la noche, pasando clases, estamos tratando de ingresar para poder entrar, que del cupo que tenemos del ingreso no nos quedemos afuera y demás, y después vayamos a tener ingresos. Eso es nuestro objetivo, tener, incrementar nuestros ingresos. No estoy en contra de los impuestos, pero sí estaría en contra de no medir la capacidad de contribución, pero en términos reales, pero en cuanto a la capacidad de cada una de las personas. Entiendo yo que tenemos un montón de, pues, en todo el comercio informal. Uf, el movimiento del comercio informal es bastante elevado a comparación del comercio formal. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo con el comercio informal? Creo yo, poco o nada, tal vez, al respecto. ¿Por qué? ¿Cuál de las razones? No sabemos. Si fuese una redistribución de la renta equitativa en función de la capacidad contributiva, pero en función de la capacitación del conocimiento como tal, podríamos tener ciertos modelos y adelante, pues, que no una persona gane cuántos, 250,000 bolivianos, no sé hasta qué punto podría ser aceptado. Ah, no, pero tiene doctorados. Mm, ¿Hasta qué punto? Es la pregunta. Entonces, tiene que haber cierta equidad. Conciencia medioambiental. Quizá en un principio, antes, tal vez nuestro país, de alguna forma, estamos relativamente bien en cuanto al medio ambiente. No podríamos señalar que estamos mal. Pero ¿eso por qué? Porque no somos nada industrializados. No tenemos muchas empresas, y al no tener muchas empresas, pues también nuestro ambiente de alguna manera ha sido relativamente cuidado. Porque si hubiésemos tenido empresas, sin ir lejos, sin ir más allá, Perú, Lima, sí tienen un medio ambiente bastante descuidado. Pero eso no quiere decir, entonces vayamos a crear empresas con humo, con la contaminación, empresas mineras. Y las empresas mineras, si bien son una de las actividades económicas que dan y brindan cierto rédito, cierta estabilidad a nuestro país, por otro lado nos estamos olvidando de la contaminación como tal. Es lo que tenemos que tener mucho cuidado. Esta contaminación que provoca, creo yo, estos efectos climáticos. Pues cada uno, pienso yo, que tenemos que salir con chamarra, con polera, con paraguas, absolutamente con todo, porque no sabemos qué es lo que nos toca en el día. Y eso no es porque fuese a ver, o ha sido así siempre, sino hay un cambio, hay algo que nos está pasando. Desarrollo del capital humano. Pues vamos más allá de hablar de un recurso humano. Ya vamos más allá del concepto de mano de obra directa, mano de obra indirecta. Ya no es un costo en mano de obra, no es un gasto, peor un gasto. Creo yo que ya es una inversión. ¿Por qué? Y en algún momento, cuando una persona trabaja muchos años en un lugar, ya eres activo fijo. Y ese concepto no estaba lejos de lo que realmente es una persona que trabaja bastantes años en una empresa. ¿Por qué? Porque en una empresa
al momento de contratarlo, al momento de que trabaje 1 año, 2 años, ¿qué es lo que está ganando esta persona? Experiencia, habilidad, capacidad. Y eso pues es una inversión que no lo estamos reflejando así en términos grandemente monetarios, pero es, es tácito al momento que la persona esté realizando el trabajo. Muchas veces se paga más por la habilidad, por la capacidad, que el conocimiento técnico como tal, es decir, el grado, la maestría, el doctorado. Quizá puede ser que el conocimiento de una persona sea tal que en algún momento puede llegar a ganar más que una persona que tenga una determinada profesión. Ojo, ¿no? No les digo, entonces nos dediquemos a lo técnico, nos olvidamos del título. No, tiene que ir a la par, tiene que ir de la mano, tener el conocimiento teórico que tenemos en este momento y llevarlo a la parte práctica para que en su conjunto sea precisamente la inversión. ¿Y quién gana? La empresa. El, el volver o el contratar a una persona nueva implicará pues capacitarlo. La capacitación implica dinero. No, pero está entrando a trabajar. No estoy destinando a nadie que lo capacite y tampoco lo estoy capacitando. Esperen con la calidad del producto. No digo que es un obrero mal, no, sino que la calidad del producto comparado con una persona que esté trabajando años, pues no será lo mismo. Capital humano, concepto más allá de un costo simple, un costo o un gasto menos aún. Orden social, ¿en qué sentido? Cuando tenemos bastante, entre comillas, problemas, bastante acto de corrupción, ¿qué significará o qué provocará los actos de corrupción? Provocan pues desconfianza, provocan que pensemos nosotros, en este momento nos ponemos a hablar del Servicio de Impuestos Nacionales. Muchos podríamos señalar, sí, estamos bien, si nosotros pagamos nuestros impuestos, no tenemos obra, pero un buen número también diremos, no, ¿para qué yo voy a inscribirme, voy a pagar mis impuestos? ¿Para que el comercio informal gane más? ¿O para que destinen mis impuestos en obras que realmente no generan un rédito, un resultado social, un beneficio económico? Entonces, son dos cosas, ¿no? Y eso debiéramos eliminar lo negativo para que se pueda incrementar los aspectos netamente positivos. Entonces, vamos a ver, poder afirmar que existe un orden social cuando las instituciones públicas cumplan adecuadamente sus funciones, conforme al objeto por el cual han sido creados. Señalado esto, habiendo quizá entendido un poquito la diferencia de lo que es el crecimiento, que es un incremento netamente, el desarrollo es el tener esa riqueza adicional, pero reflejada en una calidad de vida. Un concepto muy importante que se relaciona con el concepto de proyecto viene a ser la economía. Son conceptos económicos, sí, pero necesarios, perdón, para poder entender el porqué de la elaboración de proyectos, más allá de una materia. Podríamos señalar que la economía es la ciencia que se ocupa del estudio sistemático de las actitudes humanas orientadas a administrar los recursos que son escasos con el objetivo de producir bienes y servicios y distribuirlos de forma tal que se satisfagan las necesidades. Dentro de este concepto, ya lo tengo señalado en rojo, las palabras clave más importantes que vamos a volverlas a considerar al momento que vayamos a definir proyecto, viene a ser el estudio sistemático. ¿En qué sentido? ¿Qué implicará lo sistemático? Implicará lo ordenado, lo planificado. Entonces, no quiere decir que vayamos a intentar al momento de emprender en algo. No, deberemos analizar, realizar un estudio en cuanto a una planificación, en cuanto a pasos específicos a seguir. Por eso es un estudio sistemático. ¿Quiénes intervienen
en cuanto a este estudio sistemático, pues intervienen principalmente los seres humanos, ¿sí? ¿Por qué ellos? Porque ellos se encargarán pues de administrar, utilizar todos los recursos materiales, los mismos recursos humanos, tecnológicos, financieros. ¿Y cómo son los recursos? Tendremos mucho dinero, tendremos bastante disponibilidad de materia prima, un sinfín de trabajadores. No, todos los recursos son escasos. En un momento se pueden terminar. ¿Y esta administración de recursos para qué? Para poder producir bienes, es decir, eh, alimentos, vestido, automóviles, bienes, algo tangible, pero también podemos producir servicios. Vamos a prestar servicios, ¿cierto? Tenemos que o podemos producir en nuestro mercado bienes o servicios. Nosotros estimo yo que nosotros vamos a prestar nuestros servicios. ¿Y con qué finalidad producimos bienes o prestamos servicios? Con la finalidad de satisfacer las necesidades. ¿Y cómo serán estas necesidades? Nunca se nos terminan. Son ilimitadas. Siempre vamos a tener necesidades. Ahora, el objetivo es encontrar esa necesidad que sea sostenible en el tiempo. ¿En qué sentido? Yo en un momento tuve mi razón de ser porque pensé en estudiar ingeniería industrial y cada uno de ustedes pensó, tuvo una razón, por qué eléctrica, por qué metalurgia, por qué química, alimentos, ambiental, petroquímica. Hay una razón, una necesidad. Creo yo que no es solamente porque me gustan las matemáticas. No, en un principio creía yo así, me gustan las matemáticas, ingeniería. No, sino todo eso se complementa, pero es una necesidad que tenemos que identificar y en función a esa necesidad poder plantearnos metas, objetivos y de ahí va a venir la idea de nuestro proyecto. Otro concepto que repite o reitera ciertas palabras ya analizadas viene a ser que la economía es la ciencia social que estudia la forma en la que una sociedad distribuye recursos escasos para producir bienes y servicios con la finalidad de satisfacer necesidades ilimitadas. Recursos, sistemático, producción y necesidades. Ahí viene un concepto y quizás el punto o el punto de partida, sí, lo que llaman la punta del ovillo de la lana, qué sé yo, en el cual o con el cual nosotros vamos a poder desarrollar absolutamente todo lo que viene a ser el proyecto, partiendo de una necesidad e identificando una idea que vaya a satisfacer esta necesidad. Y quizás no sea una necesidad, sino podría ser una oportunidad. Ahora, como dentro de este concepto de economía que se va a relacionar estrechamente con el proyecto, hablamos de producción. Ojo, producción no implica solamente alimentos, ropa, artículos que podríamos tocar. No, la producción también refiere a la prestación de servicios. Ojo con ello. Pues tenemos que, y en tal sentido, definir también lo que viene a ser la producción. ¿Qué será la producción? Pues no es más que ese proceso de transformación de materia prima en productos terminados. Y estos productos terminados que van a satisfacer una determinada necesidad. Ahora, para la producción, valga la redundancia de estos productos, nosotros requerimos distintos factores de producción. Necesitamos el uso de factores de producción. Materia prima, por ejemplo, mano de obra, materiales, tecnología, inversión o capital, maquinaria, eh, todos, absolutamente todos los factores de producción.
Y la transformación y uso de estos factores de producción darán como resultado los productos. Pero, ¿quiénes nos van a poder ofrecer estos factores de producción? Materia prima serán los proveedores. La mano de obra, ellos mismos se convierten en nuestros proveedores. Tecnología, también nuestros proveedores en cuanto a maquinaria. Capital, quizá estamos buscando inversión. Entonces, estos factores de producción provienen o son ofrecidos de un determinado, entre comillas, un mercado, pero este mercado reflejado en las familias, reflejado en los hogares. Si yo en este momento necesito un ingeniero electricista, un eléctrico, perdón, voy a buscar pues dentro de mi oferta, dentro de mi mercado, un ingeniero eléctrico. ¿Sí? ¿Y de dónde proviene el ingeniero eléctrico? Ah, de la Facultad de Ingeniería. No, sale de una familia, sale de un hogar. Lo mismo pasa con los proveedores. Ah, no es una empresa, me va a proveer de tela, es la empresa. Dentro de la producción de tela también tenemos un círculo, un circuito. Y este circuito, nosotros prestamos un servicio. Nosotros provenimos de las familias, de los hogares, prestamos, ofrecemos un servicio. Por esa prestación de este servicio, a nosotros nos van a pagar. Con ese pago que nos den por la prestación de nuestro servicio, vamos a poder consumir para nuestros hogares. Y este consumo de nuestros hogares, ¿de quién vamos a comprar el pancito? ¿De quién vamos a comprar la comida? ¿De quién vamos a comprar las verduras? También de la industria. Tenemos y podríamos observar como en el siguiente flujo, en el siguiente modelo circular para que me puedan entender un poquito mejor este flujo circular de la economía. En un lado tenemos las familias o los hogares, quienes van a ofrecer ¿qué? Los factores de producción, materia prima, mano de obra, nuestro conocimiento. Este conocimiento, esta materia prima, mano de obra, ¿por quiénes son requeridos? Por las empresas. Estas empresas requieren, necesitan, demandan estos factores de producción que desde las familias son ofrecidos. Estas empresas, ¿qué es lo que hacen con los factores de producción? Los transforman. Los transforman y los convertirán en bienes y servicios. Estos bienes y servicios los van a vender, los van a ofrecer. ¿Y quiénes compramos estos bienes y servicios? Pues nosotros mismos, la familia. Entonces es un flujo circular de la economía y es este flujo el que debiera reactivarse y es este flujo que provoca la generación de proyectos, puesto que estamos buscando, identificando necesidades de estos hogares que van a ser, satisfechos por estas empresas. Por otro lado, este viene a ser el flujo real. ¿Qué es lo que pasa en un mercado? Cualquier mercado, nosotros vamos a ofrecer nuestros servicios de ingeniería. Nuestros servicios de ingeniería son demandados por empresas. Estas empresas van a usar nuestros servicios para la producción de bienes y servicios. Y estos bienes y servicios los vamos a vender ¿dónde? En el mercado, las familias. Ahora el flujo monetario, el rédito que les hablaba, ¿cómo va? Ofrecemos nuestros productos, vendemos nuestros servicios y a cambio de la oferta de nuestros productos o de nuestros servicios, ¿qué es lo que nos van a dar? Un ingreso, ¿no es cierto? Un ingreso, nuestra renta o el pago por la materia prima. Este pago por materia prima lo vamos a traducir ¿en qué? En consumo, porque necesitamos comprar bienes o prestarnos servicios. Este consumo de gasto de las familias implica para las empresas que en un ingreso. Será un ingreso para las empresas. Y este ingreso de las empresas, ¿para qué les sirve? Para el pago de los sueldos, salarios, pago de
todos estos factores de producción. Bastante interesante, ¿no? Lo que pasa en el mercado, lo que en este momento está pasando, absolutamente este flujo circular pasa en todo momento. Y donde radica la importancia de la elaboración del proyecto en identificar la necesidad de estas hogares, perdón, de estas familias y la capacidad de satisfacer esas necesidades por estas empresas. Con la generación de proyectos, negocios, emprendimientos, en otras palabras. Ya quizá dejamos un poquito la palabra como tal de proyecto, podremos hablar de emprendimientos, podría ser verlo un poquito más, entre comillas, bonito. En tal sentido, ¿cómo podríamos bosquejar el concepto de proyecto? Podríamos señalar que el proyecto es una propuesta planificada de acción que implica la utilización de un conjunto de recursos en el tiempo para el logro de unos resultados esperados que permitan dar respuesta a una necesidad u oportunidad. Propuesta planificada. ¿Por qué? Porque conforme había explicado el plan de trabajo, para la elaboración de un proyecto, nosotros necesitamos seguir determinados pasos. Empezamos con un perfil, con la redacción de un perfil, y después empezamos a elaborar cada uno de los objetivos específicos del proyecto. Y una vez terminados los objetivos específicos del proyecto, necesitamos evaluar para poder dar curso o no de la idea de nuestro proyecto. Es planificar. No vamos a evaluar antes de hacer un estudio de mercado, no. Primero se hace el estudio de mercado y después recién vamos a pasar punto por punto. Vamos a identificar la demanda antes de la capacidad. O identificamos la demanda antes de, o paralelamente a la idea de nuestro proyecto. Entonces tenemos que ver que es una planificación lo que estamos realizando al momento de elaborar un proyecto. Utilizamos recursos, sí, necesariamente debemos contemplar recursos y en un tiempo específico. ¿A qué me refiero? Si nosotros tenemos como proyecto el poder titularnos como ingenieros, absolutamente todos vamos a ser ingenieros, bien. ¿En 10 años? ¿20 años? No, lo óptimo es 4 años, ¿no? Mejor si es tal vez 3 años y medio. Entonces, tenemos que establecer un tiempo de medida para poder empezar a cuantificar también la rentabilidad del proyecto. No podríamos hablar del cumplimiento de un resultado si no tenemos un indicador de medida. Quiero titularme en el semestre 2, 2022. Llegamos al semestre 2, 2022, nos estamos, o por lo menos estamos egresando ya, o nos estamos tal vez titulando en diciembre, porque es lo último que debemos esta materia, para después ya titularnos. Estamos cumpliendo con nuestra planificación y estamos logrando medir, cuantificar los resultados. La planificación dice titulados a diciembre 2022. Llegamos diciembre 2022 y estamos titulados. Y todo ello responderá pues a una necesidad. Necesitamos independencia, necesitamos trabajar, necesitamos mayores ingresos. O en su defecto, podríamos aprovechar una determinada oportunidad. Siempre tratemos de pensar, y aprovecho ello, el espíritu de un emprendedor. De donde hay problema, más que necesidad, identifica una oportunidad. Ahora, como siguiente punto, y al analizar que el punto de partida viene a ser la identificación de una necesidad para poder tener la idea de nuestro proyecto, para empezar a buscar qué deberemos hacer para subsanar esa necesidad o para aprovechar esa oportunidad. Es necesario empezar a recordar lo que viene a ser esta famosa pirámide de Maslow utilizada en administración.
No está de más empezarla a utilizar, empezarla a recordar en cuanto a los niveles de las necesidades humanas, la sociedad, que es un conjunto de personas. Entonces, analizamos una persona y un conjunto de personas, podríamos empezar a analizar la sociedad y con ello empezar a analizar nuestro país y con ello poder identificar una idea de proyecto. Entonces, y a grosso modo, ¿en qué consiste esta pirámide de Maslow? Es una pirámide, como la gráfica lo muestra, en la cual están señaladas, identificadas las necesidades de los seres humanos, empezando de las necesidades básicas que están en la base de la pirámide, que son muchas, que son bastantes, y dentro de estas necesidades básicas, ya que necesitamos comer, beber, vestirnos, alimentarnos, ahí podríamos empezar a plantear qué es una necesidad básica. En algún momento se va a terminar el hecho de vestirse, en algún momento se va a terminar la necesidad de comer. No, no es cierto. Entonces ya podremos empezar a buscar, pues no por nada hay ese dicho concepto, lo que siempre en algún momento, al momento de emprender, sale a la luz. En comida nos puede ir bien porque todos necesitamos comer. Puede ser, pero seamos los primeros. Analicemos y utilicemos estrategias competitivas en cuanto a comida. Lo mismo pasa con el vestido. En cuanto a ropa para niños, pues siempre vamos a necesitar ropa para niños, ¿no es cierto? Quizá en un momento, quizá se puede detener la ropa para varones o ropa para mujeres, pero para niños siempre van a ir naciendo niños y en algún momento siempre vamos a necesitar. Entonces podríamos ya, ¿qué necesidades básicas hay? ¿Y cómo podemos cumplir con estas necesidades básicas? Entonces, es lo que necesitamos identificar. Habrá una necesidad adicional. En un momento, lo que para muchos es un riesgo, es una preocupación, es algo muy malo. Para muchos ha sido una oportunidad, pero bajo el concepto mismo de la oportunidad. Si no aprovechamos en ese momento, ya deja de ser oportunidad. En algún momento, al principio de la pandemia, ropa de bioseguridad. Uf, al principio no había. Al principio los que emprendieron con esta ropa de bioseguridad, estimo yo que aprovecharon muy bien, aprovecharon la oportunidad. Pero ahí falta el análisis de la sostenibilidad. No quiere decir aprovechemos la oportunidad de un momento, un añito y se acabó. No, necesitamos ser sostenibles en el tiempo. Una vez que se cumplen las necesidades básicas o necesidades fisiológicas, pasamos a las necesidades de seguridad. Y estas necesidades de seguridad, observo que están quizás con voces silenciosas, pero necesitamos urgentemente plantear, y esto quizá en el marco de proyectos sociales, pero plantearnos formas, estrategias de seguridad. Quizás es necesario las cámaras de seguridad, pero posiblemente no es suficiente ya. Antes tal vez para poder identificar a la persona que robó y demás, pero ahora va más allá, ya no solamente se roba, ahora ya se mata. Entonces, analicemos, veremos cómo podríamos bosquejar un proyecto, pero tratemos siempre que este proyecto sea privado, ¿sí? Buscar la rentabilidad de todo proyecto. Siempre busquemos lucro. En eso nos vamos a enmarcar en nuestra materia, en proyectos de inversión, pero privada, cuyo objetivo principal es el generar lucro, dinero. Una vez que se cumplen las necesidades de seguridad, tenemos las necesidades sociales o las necesidades de afiliación. ¿En qué sentido? Ser parte de una sociedad. Necesitamos ser parte de una sociedad. Creo yo, y también esta pandemia nos ha mostrado que muchas personas
necesitamos vivir en un mundo en el que vayamos a tener varias personas, ¿no es cierto? No podemos estar solitos. Quizás necesitamos hablar, necesitamos, y más allá de hablar, necesitamos sentirnos parte de la sociedad. ¿Qué es lo que hace el Estado en cuanto a estas necesidades de afiliación? ¿O en qué momento nosotros vamos a formar parte de una sociedad legalmente, entre comillas? Cuando nacemos, perfecto, pero no se limita únicamente al nacer, sino al momento de nacer necesitamos tener un certificado de nacimiento, necesitamos estar registrados ahora, un carnet de identidad, entonces necesitamos estar reconocidos, en otras palabras, dentro de la sociedad. Tal vez como proyectos, entre comillas, sociales que se ha ido dando es que la entrega de los certificados gratuitos, eh, la entrega o agilizar en cuanto al trámite para la obtención de estos certificados al momento que nace un bebé, podría ser. Son proyectos que se han ido pensando prácticos, rápidos, pero debiéramos ir un poquito más allá. Porque toda la persona o todas las mamás que tienen a sus bebés en los hospitales, sí, pueden tener el acceso necesario a un certificado de nacimiento, pero los que están en el área rural, muchas veces también nos olvidamos. Entonces tendrá que ser integrador, un proyecto integrador. Una vez que nos sentimos parte de la sociedad, nos reconocen en la sociedad, nos sentimos ya parte de ellos, surge otra necesidad de estima, de reconocimiento. Entonces, no solamente tenemos la necesidad de ser parte de la sociedad, sino que nos reconozcan, que nos conozcan, en otras palabras, y nos digan, esta persona sí realmente es uno de los mejores ingenieros químicos, o es una de las mejores ingenieras de alimentos. Entonces, un reconocimiento para finalmente llegar a la cúspide máxima en cuanto a la autorrealización. Lo máximo, el sentido de haber llegado a la meta trazada, planificada. Creo yo que muchos nos vamos a sentir así al momento de tener el título, pero ojo, ¿no? Este será un peldaño para tener nuevas necesidades, porque nuestras necesidades son ilimitadas. Ahora, en cuanto a los indicadores dentro de cada uno de los conceptos que nosotros habíamos señalado a modo de introducirnos a la importancia y el porqué de los proyectos en cuanto al desarrollo económico, habíamos definido lo que viene a ser el Producto Interno Bruto, definido, como les decía anteriormente, en una sola palabra como ingreso. ¿Cómo se lo cuantifica? ¿Cómo cuantifica el Estado el Producto Interno Bruto? Es el ingreso, pero este ingreso está medido en producción. Producción tanto de bienes como de servicios. ¿Por qué? Porque se entiende que todo lo que se produce se vende, absolutamente todo. Ahora, si lo cuantificamos en ese sentido neto, único y en ese concepto que es la sumatoria de toda la producción de bienes y servicios, podríamos tener o identificar ciertas dificultades al momento de su medida, que siempre va a haber. Todo lo que viene a ser el comercio informal, producción informal, no está cuantificado. Sabemos cuánto gana una persona que trabaja en un servicio de taxi, cuánto ganarán los que producen, lo que veo mucho y venden frutillas, por ejemplo, cuánto ganarán aquellos que están en un comercio informal. No los podemos cuantificar, no está registrado. Salvo que emitan factura, que no, ni aún así. Entonces hay cierta dificultad en cuanto al cálculo del Producto Interno Bruto. Por lo que, para minimizar este riesgo de no tener valores precisos, se opta
por distintas formas de medida del Producto Interno Bruto. Son distintas formas. Unas asociadas en cuanto a la producción de bienes y servicios, otra forma es en cuanto a la fórmula que tenemos del Producto Interno Bruto, va a ser igual al gasto gubernamental, más consumo interno, más exportaciones, menos importaciones, más el ahorro. Entonces son distintas fórmulas que podríamos considerar. Y otra forma de calcularlo, desglosándolo de acuerdo a actividad económica. ¿Y por qué es importante? Porque es importante este análisis del Producto Interno Bruto en cuanto a la actividad económica. Porque ahí podríamos ver y analizar si o qué actividad económica pues está aportando, valga el término, en mayor cantidad, en mayor medida al ingreso de un determinado país. Si nosotros por curiosidad nos vamos a la página del INE, al Instituto Nacional de Estadística, y buscamos valores del Producto Interno Bruto por actividad económica, vamos a observar que este Producto Interno Bruto por actividad económica, pues tiene un buen porcentaje, uno de los mayores porcentajes, valga el término, la actividad de los hidrocarburos. Me animaría a decir, sin estar equivocada, que los hidrocarburos es la actividad que sostiene la economía de nuestro país. Es más del 50% en cuanto al aporte al Producto Interno Bruto. ¿Y quién o qué entidad aporta con ello? Yacimientos. Sí, es una empresa pública, es una de las empresas públicas. Yacimientos, y es bien interesante, ¿no? Porque es una empresa pública. Pública, ¿por qué? Porque la inversión es del Estado. Ya, perfecto. Pero ellos mismos pagan los impuestos. O sea, ellos pagan al tesoro y el tesoro distribuye, y entre la distribución que realiza también cae a yacimientos. Entonces es un circuito medio extraño, medio especial, pero es la actividad que en este momento está aportando en mayor medida nuestra economía. Una segunda actividad viene a ser la minería. Una tercera actividad, y quizás de lejos, poquito más del tercer lugar, está la industria. Y ahí debiéramos preguntarnos, ¿no? Siempre hablamos de industrialización y en todo sentido. No quiere decir, no, pero la prestación de servicios no ingresa. No. Tiene y forma parte, es uno de los recursos que necesitamos para la industrialización. Pero si observamos, pues esta industrialización no tiene una incidencia fuerte en el Producto Interno Bruto. Otra de las actividades que sí realmente está relegada, más aún con la pandemia, el turismo, cuando debiéramos nosotros identificar oportunidades de negocio, oportunidades de emprendimiento. Y al ser nuestro país y al tener varias riquezas de nuestro país, yo me animaría a incursionar en esta actividad de turismo a modo de concepto que mucho se lo habla, de reactivar la actividad económica relacionada al turismo. Pero eso en cuanto a la medición del Producto Interno Bruto, nuestro ingreso. Voy a medir el Producto Interno Bruto del curso de preparación y evaluación de proyectos, en el cual tengo en este momento como 140 personas. En este momento les pido a todos ustedes cuantificar el dinero que tiene cada uno y vamos a medir nuestro Producto Interno Bruto. El ingreso del curso será el ingreso
lo que tenemos en nuestras billeteras, en nuestros bolsillos en este momento. Y cuantificamos, sumamos todos los ingresos de todas las personas y ese será el Producto Interno Bruto del curso, solamente del curso. Ahora, tenemos un otro indicador económico que en algún momento se lo ha utilizado para poder referir que nuestra economía estaba bien, que estamos bien. Viene a ser el Producto Interno Bruto per cápita, que viene a ser la división del Producto Interno Bruto dividido entre la cantidad de habitantes, el número de habitantes, con el cual en algún momento estimo yo que han asegurado que todos en este momento tenemos más de 100 bolivianos, no recuerdo la frase exacta, en nuestros bolsillos. Como si en este momento yo les dijera, todos reunimos nuestro dinero y lo dividimos entre las 140 personas y es el dinero que todos tenemos en promedio. Cada uno de ustedes tiene 100 bolivianos en el bolsillo. Estimo yo que quizá la mitad sí, pero la otra mitad con toda seguridad no tiene ese dinero en el bolsillo. ¿Por qué? Porque la riqueza como variable, el ingreso como variable, recordando el concepto de variable, pues sigue una distribución de probabilidad. Y esta distribución de probabilidad, salvo que sea una distribución de probabilidad uniforme, que no es el caso, no va a permitir sesgos, no va a permitir valores superiores o valores inferiores. ¿Cómo voy a poder medir el salario mínimo nacional de 2.164 bolivianos con un sueldo de la planta de urea de 250.000 bolivianos? 35.000 bolivianos con un sueldo de 2.164. Entonces, no podríamos poner a todos en la misma bolsa, dividir para todos y señalar que ganamos todos de la misma manera o de la forma uniforme. Por eso discrepo mucho en cuanto cuando se utiliza el Producto Interno Bruto per cápita, porque nuestro ingreso con toda seguridad sigue una distribución normal, sí, pero sesgada. Otro punto, indicador muy importante que necesito que vayamos a tomarlo en cuenta y lo vamos a utilizar durante nuestra materia, viene a ser el concepto de inflación. ¿Qué entendemos como inflación? Entendemos como el incremento generalizado de los precios de bienes y o servicios. En el tiempo, siempre y generalmente el precio de todos los productos, ojo, bienes y servicios se incrementan, ¿no es cierto? Salvo algunos productos que mantienen su valor, como el caso del pan, por ejemplo, que está manteniendo su valor bastantes años. Pero los otros productos generalmente se incrementan. Este incremento de precios representa la inflación. Siempre se habla, ¿no? La inflación, el porcentaje de inflación de Bolivia en este año ha sido el 1%. Muy buen porcentaje, muy buen indicador, sí. Pero ¿será el valor real? No sabemos. Pero, ¿y por qué la importancia en la elaboración de nuestros proyectos? Si hablamos de un proyecto, hablamos de un emprendimiento. Si hablamos de un emprendimiento, hablamos de ofrecer bienes o prestar servicios. Sí o sí, en cualquier sentido. Vamos a vender bienes o vamos a prestar servicios, necesariamente. Cuando vendemos un bien, lo vendemos a un precio determinado. Nos van a pagar un precio por ese bien. Y cuando prestamos un servicio, también nos pagan un precio por ese servicio. Todos los años. Ahora, si ese precio, nosotros en la etapa, en el siguiente capítulo voy a explicar en qué etapa estamos. Me voy a adelantar un poquito. Estamos en una etapa inicial de elaboración del proyecto. No podríamos conocer a ciencia cierta cuánto se incrementará el precio de nuestro bien
o el precio de nuestro servicio. Sabemos que en la realidad hay ese incremento de bienes y servicios. Sabemos y estamos seguros que en nuestro país, en el mercado, siempre va a estar presente la inflación, pero no estamos seguros cuánto va a poder incrementarse este precio de nuestro bien o el precio de nuestro servicio. Por lo que vamos a considerar en esta etapa que estamos en un escenario no inflacionario. ¿Qué quiere decir? Que el precio de nuestro bien o de nuestro servicio se va a mantener constante. Pero además de hablar del precio de nuestro bien o del precio de nuestro servicio, donde también se ve reflejada la inflación. Necesitamos comprar materia prima, necesitamos comprar materiales que vienen a ser el producto de nuestros proveedores. Y pues ese producto también tiene un precio que para nosotros es el costo de compra, que va a influir la inflación en ese precio que nos están vendiendo, sí. Va a subir no solo nuestro precio de venta, sino también va a subir nuestro costo de materia prima, nuestro costo de mano de obra y el costo en este 2022. Ya están hablando en la COP que se va a exigir un incremento salarial. Va a haber un incremento de la mano de obra, del costo de la mano de obra. ¿Reflejada en una inflación? Sí. Pero como no tenemos a ciencia cierta una exactitud, términos exactos en este momento de cuánto puede ser esta inflación este año, el siguiente año y el subsiguiente, al momento de elaborar nuestro proyecto, consideramos escenario no inflacionario, es decir, con precios y costos constantes. Si no vamos a considerar este incremento de precios que hay en la realidad, que está presente siempre en la realidad, sí, pero se va a considerar un escenario no inflacionario y al final se debe realizar un análisis de sensibilidad para poder determinar hasta qué punto el costo de mi materia prima podría incrementarse para mantener la rentabilidad de mi proyecto. Pero eso al momento de evaluar el proyecto. En el desarrollo de nuestro proyecto vamos a considerar que los precios y costos se mantienen uniformes, constantes. Esta inflación en la realidad, ¿dónde se ve reflejada? Se ve reflejada en la pérdida del poder adquisitivo de nuestra moneda. Hay que entendemos cómo esta pérdida del poder adquisitivo de nuestra moneda significa que con 100 bolivianos de hoy podré comprar más cosas que con 100 bolivianos de mañana. En otras palabras, va perdiendo el valor. Si nosotros nos remitimos hace unos 5 años, con 2 bolivianos, ¿cuántos pancitos podíamos comprar? Me parece que 5 o 6, pero ahora con 2 bolivianos podemos comprar solo 4 pancitos. ¿Se dan cuenta? Pero son 2 bolivianos, es el mismo valor, son 2 bolivianos. Pero con estos 2 bolivianos podemos comprar menos cantidad de productos. Y de la misma forma, el servicio vamos a poder pagar menos unidades de servicio, valga el término. A eso se refiere la inflación. Y no olvidemos, nosotros vamos a considerar un escenario no inflacionario. Lo contrario de la inflación viene a ser la deflación, que tampoco es buena, que tampoco es viable. ¿Por qué? Pero la deflación significa que va a disminuir el precio, lo contrario de la inflación. Pero al disminuir el precio, vamos a tener productos, pero no vamos a poder, vamos a tener mucho dinero, pero no vamos a tener productos, porque al disminuir el precio, los ofertantes, el mercado, no va a producir, va a limitar su producción.
porque tampoco le va a convenir producir a precios bajos. Vamos a tener mucho dinero, pero no vamos a tener que comprar. Es el otro extremo de la economía que tampoco es bueno, no es racional. Es ni inflación ni deflación. Pero para nuestro proyecto vamos a considerar un escenario no inflacionario. Terminando en cuanto a los indicadores como tal, ¿cómo podríamos medir el desarrollo económico entonces? No podemos medir solamente con el Producto Interno Bruto porque el Producto Interno Bruto mide únicamente el ingreso. No podemos medir el crecimiento económico con el Producto Interno Bruto per cápita porque no todos ganamos igual. No hay esa estabilidad y uniformidad en cuanto a ingresos. Pero ¿cómo se mide? Mundialmente, el desarrollo económico se mide con el Índice de Desarrollo Humano. Es un indicador que ha sido desarrollado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que considera básicamente 3 elementos. ¿Cuáles serán esos 3 elementos? Esperanza de vida, educación y el ingreso propiamente dicho, es decir, el Producto Interno Bruto. ¿A qué nos referimos como esperanza de vida? Este elemento, que también es un indicador, es una medida, se mide, se cuantifica en 2 extremos. Un primer extremo viene a ser la natalidad, el índice de natalidad, es decir, el porcentaje de nacidos vivos. ¿Cómo se puede reflejar que un país tiene calidad de vida? Puesto que las mamás embarazadas tengan o vayan a dar a luz y sean bebés, niños nacidos vivos. Si hay mucha mortalidad en cuanto a mamás embarazadas, refleja que no tenemos calidad de vida. No debe haber hospitales, no debe haber atención, no debe haber cuidado de las mamás, no debe haber alimentación, no solo cuidado en cuanto a médicos, sino en cuanto a cuidado de la persona en sí. No refleja calidad de vida, la natalidad. Y el otro extremo es como el mismo nombre lo indica, la esperanza de vida, es decir, cuántos años podemos vivir normalmente. En promedio, estimo que en Bolivia tenemos un promedio de esperanza de vida de unos 70 años, no creo más. Pero en Europa, si nos inclinamos a Europa, estimo yo que su promedio es unos 85 años. Es un país viejo. Se lo denomina viejo no porque sea el antiguo continente ni nada de ello, sino porque las personas viven más años. Y aún así, y también eso se traduce en calidad de vida. Si vemos personas, comparen una persona que trabaja tal vez en ciertos trabajos más duros, con el mayor esfuerzo, y una persona que trabaja tal vez con actividades más ligeras, misma edad, nos vamos a dar cuenta que hay cierto desgaste. Es natural el desgaste. Ahí también se refleja la calidad de vida. Por eso en algún momento la tercera edad, ¿no es cierto? Antes no se hablaba de una tercera edad, pero ahora sí inclusive se lo cataloga tercera edad. Necesitan determinados alimentos, suplementos, sí. En algún punto quizás les daban, si no era bono, les daban un suplemento alimenticio, pero ¿hasta qué momento, hasta qué punto ayudará? ¿Será suficiente? Quizás es necesario, pero la segunda palabra será suficiente. Entonces es lo que tiene que ver el Estado. Nos vamos a convertir en una empresa productora de suplementos alimenticios. Vamos a hacer la competencia con Altur, pero exclusivamente para personas de la tercera edad. Sí, estamos en el marco de buscar el desarrollo económico. Puede ser buena idea siempre y cuando vayamos a tener demanda. ¿Para qué vamos a hacer un producto de suplemento alimenticio para personas de la tercera edad si nadie nos va a comprar, si no nos van a comprar? No valdría tampoco la pena.
Un segundo indicador habíamos visto que es la educación, que también cuantificada en dos extremos. Por un lado, la matriculación de nuestros niños, el nivel de matriculación, en sentido de que, creo yo, no solo que ingresen y salgan, creo yo debiéramos aumentar ahí el aprovechamiento académico de cada niño. Y ahora debiéramos hacer mayor análisis de énfasis porque 2020 y 2021 los niños, los pequeñitos, kinder, pre-kinder, primero, segundo, ¿cuál será su nivel de educación en este momento? Lo virtual en muchos casos no llegó a todas las zonas y si bien llegó, quizá la atención misma de los papás no era necesario que el niño esté sentado al lado de un computador, pero quizá no es suficiente porque se distrae, es natural en los niños, sí, se distrae. Entonces, debiéramos hacer un análisis adicional, no limitarnos, creo yo, criterio mío, en medir y cuantificar tantos niños entraron, tantos niños salieron, final del año los premiamos y creo yo hay un poquito más allá. Y el otro extremo viene a ser la tasa de analfabetismo. Y en cuanto ahí también podremos plantear, y eso quizás en el ámbito social, cursos de capacitación para nuestros adultos mayores, de alfabetismo para nuestros adultos mayores, porque ahí también se mide la calidad de vida, porque una persona que de alguna forma tuvo problemas en cuanto a no poder asistir al colegio y demás, quizá, creo yo, se puede sentir un poquito relegada. Acá tal vez no, que todos somos iguales, pero si nos comparamos con otros países, puedo pensar ahí que debiéramos siempre mantener un nivel de educación. Y finalmente tenemos el Producto Interno Bruto, que es básicamente el ingreso. El ingreso que se traduce en calidad de vida. ¿Hasta aquí alguna duda, consulta, sugerencia o comentario? Adelante, Yasmín. Buenas noches, ingeniera. Y acerca de la educación, aquí tendríamos que reemplazar ¿es el número de estudiantes que han ingresado por año o solo en educación primaria o? El nivel de educación como tal se parte en dos indicadores. Por abajo es la tasa de matriculación. Es un promedio de cuántos niños ingresan en nivel primario y cuántos niños salen de nivel primario, es decir, cuántos niños mantienen ese año escolar. Por eso, lo que se hace, creo yo, el objetivo, no digo que esté bien, pero ¿qué es lo que hacen al final del año? Todos los que salen de la escuela, de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto básico, les premian con un bono, ¿no es cierto? Precisamente para asegurar que los que están entrando, ingresando, salgan. Y en su conjunto se saca un promedio para poder cuantificar el indicador de matriculación. Criterio mío, creo yo, ahí también estamos discrepando y haciendo una discreción entre colegios particulares y las escuelas públicas, porque solo ese bono está destinado a los que están en la escuela fiscal. ¿Y qué pasa con el particular? Entonces debiéramos tener un indicador pues global. Entonces, no, me parece que no estamos, pienso yo que no estamos cuantificando correctamente o no estamos motivando, entre comillas, correctamente, pero es el promedio. De los que ingresan, los cuantos salen. Si ingresan 100, debieran salir todo el año los 100. ¿Cómo asegurar que salgan, que en el camino no se queden? Gracias, Inge. ¿Listo, Yasmin? ¿Una otra duda, consulta? Bueno, entonces, dado que son capítulos teóricos,
quedaremos acá. Les pido por favor ambos grupos en el chat de cada una de las clases en línea en el Meet. Vayamos anotando apellidos, nombres, carrera. No en el WhatsApp, sino en el chat de nuestra clase. Quedamos acá y el día lunes nos encontramos a las 2 de la tarde. Creo que me salió bien, no más el artificio. Ya les voy a comentar el día lunes. Voy a ir subiendo los videos que estamos realizando de la clase. Con esto habríamos terminado la clase del día de hoy. Muchas gracias a todos por la atención. Viernes por la noche vayamos a descansar, los que pueden descansar. No olviden empezar ya a pensar en una idea de proyecto. ¿Qué necesidad puede haber por ahí? Pero sin olvidar que deberemos conocer el proceso productivo, cómo se elaborará y tener cierta seguridad de que vayamos a tener todos los materiales, la tecnología para poder elaborar nuestro bien o para poder prestar un determinado servicio. Gracias a todos por su atención. Hasta el día lunes. No olviden poner sus nombres, apellidos, nombres, carrera. Inscribirse a la plataforma de la misma manera. Apellidos y nombres, por favor. Gracias. Hasta el día lunes. Buenas noches, muchachos. Gracias, Inge. Hasta el lunes. Gracias, Inge. Hasta luego, hasta el lunes. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta el lunes.